Bueno, vamos al libro de Gálatas, queridos hermanos, en esta mañana. Libro de Gálatas. Y leemos allá en el capítulo 4 del libro de Gálatas. Vamos a leer desde los versículos 8 hasta el 20. Vamos a buscarlo todos en nuestras Biblias o en nuestros móviles, como lo tengan, ¿verdad? ¿Qué, hermanos? ¿Ya lo tienen? A ver, ¿los de este lado lo tienen? ¿Y los de este? ¿También? Bueno, gloria al Señor. Entonces leemos la palabra del Señor, Dios la bendiga en nuestros corazones. Presten mucha atención a la lectura de la palabra de Dios, porque después habrá sorpresas. Dice así la palabra del Señor: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amén, aleluya. Oramos. Señor, muchas gracias, porque un día más nos alumbras con tu santa y bendita palabra. Y oramos, Señor, en estos momentos ser una buena tierra, donde esa buena semilla de tu buena palabra caiga en cada uno de nuestros corazones y efectúe los cambios, las reformas, lo que tú tengas previsto, Señor, para cada una de nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, gloria al Señor. Pues ayer leíamos en la hojita del calendario, si tienen ustedes calendarios de estos de hojita, había un versículo que venía, que era este, ¿verdad? Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron en la fe. Se extraviaron en la fe. Y es curioso, ¿verdad? Era lo que les estaba pasando a los Gálatas. Se estaban extraviando en la fe. Pero tal vez unos eran algo, pues digamos, más superficial, ¿no? Lo del dinero. Pero lo que Pablo está aquí combatiendo en los Gálatas es algo más profundo, es algo que está afectando a su fe, es algo que está afectando a sus principios espirituales. Y Pablo está, para mí, hermanos, no está debatiendo, no está hablando, está combatiendo. Es una lucha espiritual la que está manteniendo por los Gálatas, ¿verdad?, para que la fe de ellos sea firme en la persona del Señor Jesucristo. Y Pablo, estamos viendo a través de los capítulos y vamos a ver que va a emplear todos los medios a su alcance, ¿verdad? Va a emplear los medios de testimonios experimentales de lo que les había pasado a los Gálatas, de lo que les había ocurrido cuando creyeron en Jesús. Va a utilizar medios teológicos, como hemos visto en pasados domingos cuando habló y expuso acerca de Abraham. ¿Recuerdan cómo llegó a la conclusión de que no será hijo de Abraham solamente por ser descendencia física, sino por la fe en Cristo Jesús? Y si hijos, éramos hijos de Dios, éramos también herederos por medio de las promesas, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero Pablo va a utilizar, y lo vamos a ver más tarde, medios incluso emocionales. A veces decimos, el emocionalismo no es bueno. Depende, Depende. Porque si el emocionalismo me hace a mí ver la cruz de Jesús, si el emocionalismo quebranta mi vida al ver el sacrificio de aquel que tanto me amó,
por llevar mis pecados allá en la cruz del Calvario? Y está iluminando ese emocionalismo, mi alma está iluminando mi corazón y mi mente, y me hace dar gracias a Jesús por su sacrificio. ¿Creen ustedes que ese emocionalismo es malo? No, no es malo, ni mucho menos. Pues Pablo va a utilizar todos estos medios a su alcance, queridos hermanos, para tratar de iluminar la mente y los corazones, ¿verdad?, de los Gálatas, y así hacer que tengan una firmeza en Cristo. Es lo que dijo el Señor Jesús, que sus cimientos estén sobre la roca. Y la roca nuestra espiritual es Cristo. Cristo. Aleluya. Es una roca que nos hace fluir aguas, a veces aunque estemos en el desierto, como ocurrió en los días de Moisés. ¿Recuerdan? Habló a la roca y de allí fluyeron aguas que satisfacieron la sed de todo el pueblo de Dios. Así que Pablo, recordando un poco, está recurriendo a estos testimonios experimentales. Les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo por qué? ¿Por las obras? No, por el oír con la fe. Es Dios quien nos ha suministrado el Espíritu Santo, el que está haciendo en medio de vosotros milagros y señales, como estaban ocurriendo en medio de los Gálatas, ¿verdad? Es Dios el que en medio de vosotros, aunque tengáis problemas de aflicción, es el que está a vuestro lado. El Espíritu Santo te hace ver que no estás solo, que Jesús está a tu lado también llevando esos problemas que tú estás sobrellevando. Pero también Pablo ha empleado medios teológicos, como les he dicho antes, recurriendo a la historia de Abraham y profundizando, porque profundiza mucho en lo que hizo Abraham y lo que significó la respuesta de Abraham para Dios, ¿verdad? Pablo decía, os he demostrado que las promesas de Dios no son por ser descendientes de Abraham, sino las promesas vienen por la fe en Cristo Jesús. O sea, igualmente, Pablo decía, os he hecho conocedores de que por esa fe sois hijos de Dios y herederos de la promesa. Así es que hasta aquí Pablo ha utilizado esos dos medios, ¿verdad? Va a utilizar más adelante, va a recurrir incluso al medio emocional personal. Y Pablo, hermanos, tiene un objetivo claro por medio de todo esto, que los Gálatas estén firmemente arraigados en la fe en Jesucristo como el único salvador de nuestras almas, ¿verdad? Y el único dador de la salvación y de la vida eterna. Ese es el propósito, el objetivo del apóstol Pablo. Cuando Pablo habla a los Efesios en el capítulo 4, versículo 5, les insta, ¿verdad?, a ser solícitos por guardar la unidad del Espíritu. Y para ello, ¿verdad?, les dice que sean solícitos en guardar esa unidad del cuerpo de Cristo, el cual es la Iglesia. Y qué importante es esto, ¿verdad?, que la Iglesia sea el cuerpo de Cristo. Y todo esto lo hace el apóstol Pablo porque dice que esa unidad, esa solicitud por guardar la unidad, tiene una base, tiene un fundamento. Y Pablo menciona que el fundamento es un Señor, de que hay un Señor, solo Jesús es el Señor. Hay una fe, hay una única fe que es la que salva y es la que nos hace llegar al Padre por el único y suficiente sacrificio de Jesús por nosotros allá en la cruz del Calvario. Y hay un solo bautismo, un bautismo, ¿verdad?, que expresado en palabra del Señor Jesucristo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo, teniendo todo esto en mente, ¿verdad?, sigue escribiendo y entra, ¿verdad?, al contenido de los Gálatas, ¿verdad? En el versículo 8 les dice, ciertamente en otro tiempo, antes, ¿verdad?, no conociendo a Dios. Y Pablo, sabemos que las iglesias del siglo I, queridos hermanos, estaban formadas por la unión de personas que eran judías, eran judíos que habían creído en el Señor Jesucristo como su Mesías, pero también gentiles. Recuerden que se convirtió Cornelio, se convirtieron muchos, ¿verdad?, que no pertenecían a la raza judía, pero que creían en Jesús como su único Salvador. Así pues, las iglesias del siglo I estaban formadas por estos grupos de personas. Y Pablo se ha referido anteriormente a los judíos. ¿Por qué? Porque les ha hablado como a personas que tienen un conocimiento de la ley, del Antiguo Testamento. Les ha hablado de Abraham,
los gentiles que sabrían de Abraham, pues no sabrían nada, pero los hebreos, los judíos sí sabían, conocían la historia acerca de Abraham, del llamado de Dios a Abraham, conocían la historia del pueblo de Israel. Pero ahora les va a hablar a los gentiles y no puede recurrir a esas historias porque ellos no las conocen, pero sí recurre, ¿verdad?, a algo que les ha pasado a ellos y les dice que estaban en la esclavitud. La religión y la idolatría estaban sirviendo a ídolos y la idolatría, la religión idolátrica que ellos tenían les había llevado a la esclavitud, porque entre otras representaciones, ¿verdad?, que tenían las religiones idolátricas estaban las parcas. ¿Ustedes saben lo que son las parcas? No la paca, las parcas. Pues las parcas eran unas personificaciones mitológicas, supersticiosas, que marcaban el destino de cada uno. Decían que eran esos personajes que tenían los hilos de cada persona y que cuando querían lo cortaban. Así pues estaban presentes desde el principio de la vida de uno hasta la muerte de otro, ¿verdad? Y ellos controlaban los hilos de la vida del mortal, desde la vida hasta la muerte. Así pues, las vidas de los que estaban en esas religiones idolátricas estaban marcadas, ¿por qué? Por los augurios. Ustedes recordarán que había sacrificios de palomas y se les miraba el buche. ¿Por qué? Porque ahí pretendían encontrar, o sacrificios de animales más grandes, ¿verdad?, como los bueyes o cosas así, porque igual pretendían encontrar en su interior un destino. Lo pueden ver leyendo un poco de historia, ¿verdad? Y así pues, los gentiles, en la religión idolátrica que tenían, estaban sometidos a esta esclavitud, de tal forma que sus vidas estaban determinadas por los augurios, lo que pudiese determinar el interior de un ave o el interior de un animal, o por los gustos o por las predilecciones de dioses caprichosos, a quienes había que propiciar con regalos y sacrificios. Y eso es donde estaban los gentiles, y lo cual Pablo, ¿verdad?, pues les hace notar a ellos que han estado perdón, hermanos, en la esclavitud de esas religiones, en las religiones idolátricas. En el Antiguo Testamento encontramos, ¿verdad?, algunos pasajes que nos hace ver lo absurdo de las religiones idolátricas. Vamos a leer, tengo algunas personas que van a leer, por ejemplo, el Salmo 115, los versículos desde el 1 hasta el 8. Elizabeth, en voz clara y fuerte, por favor, que te oigan los de allí atrás. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, por tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Muy bien, ahí vemos claramente, ¿verdad?, acerca de la insensatez de la idolatría. La idolatría es algo que hacen dioses, pero dioses que tienen manos pero que no actúan. Nuestro Dios se actúa, ¿verdad? Nuestro Dios sí pone su mano todopoderosa sobre nuestras vidas. Tienen ojos pero no ven, no ven. Tienen boca pero no hablan, no hablan. Y dice que las personas que siguen esas religiones idolátricas, de las cuales todavía hay hoy en día, dice, son semejantes a ellos. Y aún habla más, ¿verdad? Si leemos un pasaje más en Isaías 44, los versículos 9 al 20, vamos a leerlo, Pepe. Sí, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen? Que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán
se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Lo hace una forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace de él, del sobrante, un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque tú, mi Dios, eres tú. Amén. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de un árbol. De ceniza se alimenta su corazón. Engañado les desvía, para que no se libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Amén. Vemos claramente por este pasaje, ¿verdad? Coge un trozo de árbol, lo cepilla, hace una imagen y dice: con una parte de ese árbol me he calentado, con otra he cocido, he encendido el horno y con la otra hago un dios y le adoro. Es increíble, ¿verdad? Lo absurdo de la idolatría. Y hay un versículo más en Jeremías, si leemos en Jeremías capítulo 10, los versículos desde el 1 hasta el 6. Daniel, por favor. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las temen. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con burí. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmeras, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. Amén. Luego vemos por medio de estos versículos, queridos hermanos, la insensatez y la esclavitud, la insensatez de la idolatría. Y por otro lado, era lo que habían estado viviendo los gentiles, que habían creído en el Señor Jesucristo, pero habían estado viviendo bajo la esclavitud de esas religiones, ¿verdad? Entonces, por un lado estaban los judíos, a los cuales ya se les ha hablado, y ahora Pablo les está hablando allá a los gentiles. Por eso establece una diferencia en el versículo 9, cuando dice: más ahora, antiguamente habéis estado bajo la esclavitud de la idolatría, pero ahora conociendo a Dios. Y, hermano, Jesús dijo en Juan 17, versículo 3, dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hermanos, y eso es la esencia de conocer a Dios, conocer al Dios verdadero, conocer a Jesús, ¿verdad?, que era el enviado del Padre para venir a buscar y a salvar cada una de nuestras almas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, pero también mis ovejas me conocen y ellas me conocen a mí. Juan 10, versículo 14. Luego, hermanos, es fácil conocer a Dios. Ahora, conociendo a Dios, decía el apóstol Pablo. Y
conocer a Cristo, conocer a Dios en Cristo, queridos hermanos, es la esencia de la vida eterna. Tal vez podíamos preguntarnos ¿cómo conocían los gentiles a Dios? ¿Cómo conocían en aquella época, Pablo, los gentiles a Dios? La respuesta es muy sencilla, por la predicación del Evangelio, por medio del Evangelio. Y, queridos hermanos, en 1 Corintios, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1, el versículo 18, Pablo dice que para los que no creen, la palabra de la cruz es locura. Es locura. Pero para los que creemos, dice que esto es poder de Dios. La palabra de la cruz es el poder de Dios. Y el versículo 21 dice así que, ya que los hombres en su sabiduría, en la sabiduría de la cual Dios les ha dotado, no conocieron a Dios, le agradó a Dios salvar a unos cuantos por la locura de la predicación. Y es que, hermanos, yo he meditado algunas veces en este versículo. Digo, qué cosa tan loca. Que no es a base de conferencias, no es a base de marketing, de promocionar un producto, sino es por la locura de la predicación. De predicar que Dios me ama. La predicación del Evangelio consiste, el punto número 1, en conocer que Dios me ama. El segundo es en conocernos a nosotros mismos, que somos pecadores. Lo tercero, ¿verdad?, es que Cristo murió por nuestros pecados. Y la cuarta verdad, queridos hermanos, es que si creo en el Señor Jesucristo, soy salvo. Esa es la predicación del Evangelio. Es locura para muchos, pero muchos en su sabiduría no saben conocer a Dios. Así es que Dios se complace en que la gente conozca a Dios por medio de la locura de la predicación. Por eso, hermano, predica el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, hablemos a otros del gran amor de Dios que tuvo al enviarnos a su Hijo amado Jesucristo, para morir por nosotros allá en la cruz del Calvario y para resucitar para nuestra justificación, demostrando que todo lo que había dicho era verdad. Gloria al Señor. Así es que, queridos hermanos, así es como la gente podía verdaderamente conocer a Dios, por medio de la predicación del Evangelio. Si vemos, por ejemplo, algunos pasajes, en Hechos 6 se nos habla del avivamiento en Samaria, allá por medio de la persona de Felipe. ¿Y qué nos dice allí? Nos dice que, en primer lugar, que había prodigios y señales. Cuando Felipe les predicaba a Cristo, ocurrían prodigios y señales. Había sanidades, había el mover del poder de Dios manifestándose en personas. Dice que ocurría que se bautizaban hombres y mujeres, y que oraban y recibían el Espíritu Santo. Eso es lo que ocurría con Felipe. Cuando Pablo habla de nuevo, ahora está hablando a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, los versículos del 1 al 5, dice que él se propuso no saber ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el propósito de Pablo cuando predicaba el Evangelio. Predicar a Cristo crucificado como el sacrificio de amor perfecto por cada uno de nosotros los hombres. Y sigue hablando, ¿verdad? Dice que la palabra de Pablo no fue con palabras de humana sabiduría, sino que fue con demostración del Espíritu y del poder. Así es como Pablo predicó el Evangelio a los Corintios. Y dice que allí había manifestaciones, de tal forma que conocemos por medio de la carta que Pablo escribió a los Corintios, de que esa iglesia estaba completa en los dones del Espíritu Santo. Completa, o sea, se manifestaban allí todos los dones del Espíritu Santo. Así pues, eso es lo que ocurría en la iglesia del siglo I. Así es como la gente conocía a Dios. Y Pedro, ¿verdad?, hablando en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice que no había dado a conocer a las personas la venida del Señor Jesús mediante fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con sus propios ojos la majestad de Dios. Y de eso era de lo que testificaba Pedro, de lo que habían visto sus ojos en relativo a la majestad de Dios. Así pues, hermanos, vemos que así es como Dios estaba mostrando en aquellos tiempos para que la gente conociesen a Dios, y de lo cual los Gálatas no eran una excepción.
porque los gálatas sabían lo que era experimentar precisamente milagros que Dios hacía por el Espíritu Santo en medio de cada uno de ellos, como hemos visto anteriormente. Y estaban viviendo, ¿verdad?, las promesas del Señor Jesucristo, aun en tiempos de dificultades, no estaban solos. Por eso Pablo dice, ¿por qué ahora vosotros? Ahora conociendo a Dios. Pero añade una cosa, o más bien siendo conocidos por Dios. Yo creo que Pablo ahí quiere atajar un poco la suficiencia del hombre. No, yo es que soy muy listo y he llegado a conocer a Dios, o soy muy bueno y he llegado a conocer a Dios. No. Pablo dice, más bien hemos sido conocidos por Dios. Porque la iniciativa de la iluminación de los corazones no parte de nosotros los hombres, sino es de Dios, que envía su luz y su verdad y alumbran cada uno de nuestros corazones. Cuando Pablo escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 19, dice, conoce el Señor a los que son suyos, más bien siendo conocidos por Dios. Así es que Dios, hermanos, hoy en día sigue siendo el mismo y sigue siendo quien ilumina los corazones de cada una de nuestras vidas y verdaderamente para que las personas podamos conocer a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y la pregunta que surge del apóstol Pablo es, entonces, ¿por qué os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué queréis, tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles, por qué os queréis volver a esclavizar? Les dice que guardan los días, se referiría a los días de reposo, guarda las fiestas, serían las fiestas de nueva luna, los meses, serían las fiestas de Pascua, Pentecostés o incluso el Jubileo. Pero la verdad es que había que reconocer que el sistema religioso judío no les había dado respuesta a la pregunta que todo hombre se hace, ¿verdad? ¿Dónde va mi alma después de la muerte? El sistema religioso judío no tenía una respuesta clara acerca de esto. Por eso, queridos hermanos, si miramos Hechos 15, allá es el discurso de Pedro en la ciudad de Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, da unas ideas, unas pinceladas muy claras. Que el sistema religioso judío era un sistema que no se podía sobrellevar. No podían sobrellevarlo los hombres. B, que los corazones son purificados por la fe en Cristo. C, las personas creen en el Evangelio y Dios les da el Espíritu Santo. D, por la gracia del Señor somos salvos. Esto era lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, les estaba diciendo ante esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué queréis otra vez volveros a estar en esclavitud? ¿Queréis que os pongan unas cadenas, otra vez espirituales? ¿Queréis volver a la esclavitud del sistema religioso judío? ¿Queréis volver a la esclavitud del sistema religioso idolátrico? Tanto unos como otros. Y Pablo, después en el versículo 13, empieza a darles otro argumento, recurre a otro recurso. En esta ocasión es el recurso emocional. Versículo 13, hemos leído, dice, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Parece que esto no estaba planeado, pero Dios muchas veces actúa de la forma que nosotros no esperamos. Y en esta ocasión, ¿verdad?, parece que fue una enfermedad que siempre la vemos como algo negativo, pero en aquel entonces, ¿verdad?, sirvió para una cosa positiva, porque probablemente Pablo se tendría que detener por esa enfermedad algún tiempo en esas ciudades de Galacia, en la región de Galacia, y allí, ¿verdad?, predicaba el Evangelio. Y de alguna forma, ¿verdad?, dice que cuando Pablo predicaba el Evangelio, dice que los gálatas le veían a Pablo como un ángel de Dios. Lo recibieron como si fuese un ángel de Dios. Dice, me recibiste como si fuese Jesús mismo. Qué buena forma, ¿no?, de recibir a la gente, ¿no? Hoy en día
somos muy sospechosos en cuanto a recibir a la gente, a ver qué trae este, qué no trae. Pero en aquel entonces, ¿verdad? El apóstol Pablo, los gálatas, lo recibieron muy bien. Y Pablo, es probable que Pablo tuviese alguna afección por lo que vemos aquí en la vista. Dicen que es una afección que incluso afectaba al rostro. Por eso a Pablo le decían, ¿verdad?, que la presencia de Pablo, dice las cartas muy bien, pero la presencia es despreciable, la presencia de Pablo. Parece que Pablo, por esa enfermedad, de alguna forma se había deformado, ¿no?, su imagen normal, ¿no? Y Pablo por eso les pregunta a ellos, dice, ¿tuvisteis esa satisfacción cuando me recibisteis, cuando os prediqué el Evangelio? ¿Dónde está esa satisfacción? ¿Dónde está esa satisfacción? Dice, porque yo percibí que si os hubiese sido posible, os hubieseis sacado los ojos para dármelos. Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero era tal la disposición de los gálatas para con Pablo al principio, cuando Pablo les predicó el Evangelio, que de alguna manera, ¿verdad?, estaban dispuestos a hacer por Pablo todo lo que fuese posible. Y Pablo podría decir, ¿y a qué se debe ese cambio? ¿Me tenéis hoy por enemigo por deciros la verdad? ¿De que tienen celo por vosotros, pero que estos judaizantes que han venido diciendo ciertas cosas, pero es un celo egoísta, porque no buscan lo que es de Dios, buscan lo suyo propio? Buscan es que en vuestros corazones estén ellos establecidos en lugar del Señor Jesucristo como el número uno. Eso es lo que están buscando ellos, buscan vuestro favor. Y, hermanos, sin embargo, vemos como Pablo había un versículo que me conmovía. En el versículo 19, cuando dice, hijitos míos, esa expresión. ¿Les recuerda algún otro apóstol? A ver, a Juan. Era una frase que repetía mucho, ¿verdad, Juan? Hijitos míos, hijitos. Parece un contraste, ¿verdad? Pablo, que está tan fuertemente, vamos a decirlo así, atacando, pero que está tan fuertemente insistiendo, mostrándoles para intentar traer luz a su mente y a su corazón. Y de alguna forma, queridos hermanos, ahora esta palabra, hijitos míos, tiernas, Pablo había dicho, fui tierno entre vosotros como una nodriza. ¿Recuerdan ese pasaje? Así es que Pablo, queridos hermanos, era capaz de, por defender la verdad, por implantar la verdad, era capaz de cualquier cosa. Pero al mismo tiempo tenía ese corazón tierno, ese corazón de nodriza, de cuidar a sus hijitos, y los llama aquí hijitos míos, por los cuales dice que sufría dolores de parto. Fíjense, sabemos todos lo que es un nacimiento, ¿verdad? Esa semilla, pero que va creciendo en el vientre de la mujer, va creciendo. Y Pablo es lo que les está haciendo ver allá a los Gálatas. Dice, el objetivo es que Cristo sea formado en vosotros. Y para lo cual, ¿verdad?, está transmitiéndole que lo que tienen que hacer los Gálatas es dejar que la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, que está manifestando la vida de Cristo, verdaderamente vaya en aumento en cada uno de ellos. Después lo vamos a estudiar cuando estudiemos en el capítulo 5 los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Pablo era lo que dice que estaba delante, ¿verdad?, de que se manifestasen precisamente esas manifestaciones del Espíritu Santo, hiciesen madurar. Todo no estaba conseguido todavía. Y algunos querían verdaderamente poner otra cosa como diciendo, esto es y se acabó. Y no es así en la vida cristiana. En la vida cristiana es una constante evolución. La vida cristiana es una constante renovación en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía, el hombre exterior se desgasta. Ay, mi pie, cuánto me dolía el domingo y el lunes pasado. Pero el interior se renueva. El interior se renueva, hermano. El Espíritu Santo, su obra, ¿verdad?, es hacernos conocer más y mejor al Señor Jesucristo, de tal forma que nuestras vidas estén firmemente arraigadas en la roca. Hemos cantado, a la roca yo voy, muchas veces, ¿verdad? Y queridos hermanos, ¿quién es nuestra roca? Es el Señor Jesucristo.
Es el que aún en desierto verdaderamente hace fluir de su presencia aguas vivas para cada uno de nosotros. Hace fluir por medio de sanidades, de prodigios, de consuelo, de bendiciones para cada una de nuestras vidas. Es Cristo el suficiente, el todo para cada una de nuestras vidas. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo quería, que verdaderamente estuviesen firmes en sus cimientos, en la fe en Cristo Jesús. Y que después fuesen creciendo, fuesen renovándose en el Espíritu Santo, queridos hermanos. Y de alguna forma, esto es lo que Pablo, ¿verdad?, termina diciendo allá en el versículo 19, hijitos míos, por quienes sufro, vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Sin duda que a Pablo, mejor que escribirles esta carta, les hubiese gustado estar personalmente allí con ellos, para hacerles ver, mira, esto es lo que están buscando ciertas personas, quitar a Cristo de vuestros corazones, impedir que el Espíritu Santo siga fluyendo, que lo habéis experimentado, que siga fluyendo. Pablo quisiera explicárselo, pero en la distancia está. Pero ahí queda su palabra. Y gracias a Dios, queridos hermanos, a veces, como tal vez incluso en la enfermedad de Pablo, tal vez no entendía muy bien. Y a veces no entendemos muy bien ciertas cosas que ocurren. Pero hoy nos ha quedado, hermanos, esta palabra. Pablo tal vez no podía estar y podría haberles hablado lo mismo estando personalmente. Y tal vez en otro tono, ¿no? Pero a veces, hermanos, las cosas no son como nosotros queremos. Pero sin embargo, traen un gran bien para cada una de nuestras vidas. Porque si Pablo hubiese estado allí, no nos hubiese quedado esta carta tan preciosa. No nos hubiese quedado estos puntos en los cuales podemos recalcar y de alguna forma, ¿verdad?, meditar sobre ellos, viendo la bendición que pueden traer para cada una de nuestras vidas. Así es que demos gracias al Señor por su palabra escrita para cada una de nuestras vidas. Amén. Yo quisiera que volviésemos a leer, vamos otra vez a leer, hermanos, el pasaje de hoy, desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Vamos a leerlo en esta mañana. Pido que todos sigamos la lectura, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? A ver. ¿Sí? Vale, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Amén? Os dije que tenía una sorpresa, ¿verdad?, para vosotros. La sorpresa es esta. Quiero que me digas qué versículo te ha gustado más de todos estos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las
así las redes listas son.